Conocido como Rapé. Bienvenido, Rapé, a este espacio. Qué gusto tenerte. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo, de platicar contigo y con tu audiencia. Gracias, Rapé. Bueno, pues él es de Veracruz, periodista, humorista gráfico, historietista, animador mexicano, es director de la revista El Chamuco y también, pues él estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y se dedicó, ¿por qué a la caricatura? ¿Cómo hacer? Seguramente escuchaste parte de esta exposición de Carla Escoffier de la prisión preventiva oficiosa, de cómo se debe eliminar. Y te lo pregunto también como una forma cuando ustedes van a hacer su cartón y dicen, a ver qué tema llevo para mañana, ¿cómo conciliar rapé de pronto ideas tan arraigadas que tenemos, como por ejemplo ahora que leía, no, entonces, ¿quién va a estar en la cárcel? O sea, ¿cómo conciliar eso? ¿Cómo le hacen ustedes para, sí, la crítica social, la crítica política y de pronto conciliar con el resto? No sé si me explique. Bueno, no sé exactamente. Bueno, mira, básicamente la premisa que tenemos que tener los caricaturistas políticos es siempre defender a las víctimas. Y en un sistema penal acusatorio como el que tenemos en México, cuando vemos estos sabadazos de manera tan recurrente, cuando vemos que hay una facilidad para ampararse dependiendo del dinero que tienes, cuando vemos todas estas injusticias todavía en las cárceles, estas que son verdaderos infiernos. No hay un sistema de, de, de recuperación o de rehabilitación como se pretende. Pues, ¿qué te digo? Nosotros tenemos que seguir trabajando en pro pues, de los derechos humanos, que es un asunto primordial. El caricaturista debe de señalar siempre a los victimarios y podremos incluso diseminar cuáles son las causas por las cuales mucha gente, sobre todo de una extrema pobreza, terminan en las cárceles por robarse un pan, por comerse un bolillo, cuando vemos la injusticia eterna de un Javier Duarte eh, y su mujer mereciendo abundancia, y esto lo entrecomillo, que con una total desfachatez y una total impunidad. O sea, básicamente creo que son varias variables que se encuentran, que se cruzan en este país y en otras partes del mundo, obviamente, que básicamente se basa en una lamentable impunidad, básicamente, lamentable impunidad, pésima distribución de la justicia. eh, hay problemas muy tremendos de fondo que son los que se deben de atacar, que son los que se deben de vigilar, que son los que se deben de cambiar. O sea, básicamente estudiar todo esto es lo que nos lleva todos los días para poder realizar nuestros cartones. Claro, y en ese sentido, y llegamos al tema, parece que todos los caminos nos llevan ahora a la reforma al Poder Judicial, a este estira y afloja. ¿Por qué, por qué debía hacerse ahora? ¿Por qué consideras que lo soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de irse? Bueno, eso es lo que pienso yo, Rapé. Precisamente después de escuchar voces de todos lados, de aquí y de allá, de que por qué le dejó el Andrés Manuel este paquetote, esta bomba, estas dinamitas a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo lo que veo es que la capacidad tremenda que tiene Andrés Manuel López Obrador para ver varios escenarios adelante,
y sobre todo con este estudio de la historia, no solo reciente, sino ya de décadas y de siglos, pues lo que yo veo es una evidente capacidad de la derecha para aplicar el famosísimo golpe blando y el lawfare, pues la guerra, una guerra judicial basada en mentiras, basada e incluso en verdades a medias. La experiencia que hemos visto en Brasil, que hemos visto en otras partes del mundo, es algo que pues pone los pelos de punta, y obviamente que sabiendo que tenemos un poder judicial terriblemente corrupto, evidenciadísimo, documentadísimo, súper exhibido, de manera tremenda, con esta colisión con Alito Moreno y con los demás poderes corruptos que hemos visto, pues obviamente que se necesitaba una reconfiguración inmediata, al paso veloz, obviamente de la manera más estudiada posible, inclusive con un margen de error, de cálculo, pero que es indispensable. ¿Por qué? Porque pues, la derecha va a tratar de hacer todo lo posible, una, por vengarse de AMLO, y por acabar, por atacar de manera tramposa a la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gobierno y todo Morena, con tal de recuperar sus fueros, de recuperar sus privilegios, de recuperar toda la artimaña tremenda que tenía muy bien aceitada, y que pues que por aborazados y por imprudentes, por decirlo de manera muy elegante, pues perdieron, porque la ciudadanía ya se hartó de manera contundente, volcándose en las urnas por un cambio. Entonces, precisamente esta bomba atómica para el Poder Judicial era más que indispensable, precisamente para poder pues evitar de alguna manera, porque todavía esto pues, va a llevarse un buen tiempecito para que cambie, porque es muchísimo lo que se necesita cambiar. Esto creo que es un buen comienzo, a pesar de los daños colaterales. Claro, ¿cuál crees que es el momento así como cúspide, el clímax de esta discusión de la reforma judicial? A mí me parece que fue aquella vez de la sesión en la Corte de los 8 o los 6 votos. A mí se me hace como que ahí fue como si fuera la telenovela, el nudísimo ahí, el momento más climático, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ilustraron. Ahí dijeron, espérate, estoy atrapada, no sé qué hacer. No sé qué otro momento hayas visto o cómo viste esta discusión en la corte. A mí me pareció realmente tremenda esa escena. La estaba viendo en vivo como miles, decenas de miles de mexicanos. Acotación al margen, me parece impresionante la atención, la politización de los mexicanos y las mexicanas en un momento como este, ¿no? Y continúo con la acotación de que me parece sorprendente y maravillosa la atención que se tiene ya en este país hacia ese respecto, cuando antes no sabíamos absolutamente nada, yo creo, la mayoría de los mexicanos, de cómo se tejían estos usos y costumbres en el Poder Judicial. Cierro la acotación al margen y regreso a ese momento que me pareció maravilloso. Se desnudó de cuerpo entero. Fíjate, a veces la caricatura trata de llegar a esos niveles de exageración, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo, pero la conducta de Norma Piña y de sus amigos fue más que notoria. Es la trampa de la trampa, y por eso es que se necesita. Evidenciaron con esa conducta, con ese momento, con esos segundos, evidenciaron la enorme necesidad
de reformar, de cambiar, de reconfigurar el Poder Judicial, de reconfigurar estas interpretaciones. La palabra clave creo que es la interpretación de las leyes. No debería de haber margen de error en las interpretaciones. Esta forma tan tramposa de usar las leyes y de usar la jurisprudencia, de querer acudir en último momento a casos extranjeros para aplicarlos en ese preciso momento en México con algo tan importante y tan contundente, me parece que hizo exactamente eso, desnudarse. Se desnudaron solitos, se encueraron solitos. La frase de que el rey va desnudo, en este caso es el ministro de la Suprema Corte, va desnudo y golpea con su mazo todo pudor que pudieron haber tenido y que destruyeron con ese mazazo. Pareciera como que los que no entendían de qué lado estaba la corte, con ver ese pequeño capítulo, esa fracción, era como darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué sigue ahora, Rapé? Estas narrativas de la derecha por denostar la reforma al Poder Judicial, por buscar argumentos hasta pueriles, ¿no? En esta visita internacional de la presidenta. ¿Qué podemos esperar y de qué debemos de estar prevenidos con estos mensajes y estas noticias falsas y demás de la derecha? La derecha está acudiendo a una vieja, parece de manual, porque si estudiamos la historia de México, podemos comprobar que cuando la derecha tiene perdido todo, lo único que le queda es acudir a los poderes extranjeros para que nos invadan con los pretextos más estúpidos, pero que lamentablemente funcionaron en algunos momentos para que Estados Unidos se quisiera expandir en 1847, del 45 al 48, para que Estados Unidos nada más y sin previo aviso llegara y se presentara en las costas de mi puerto de Veracruz a invadirnos en 1914, en abril del 14. Esta vieja artimaña que tiene la derecha de denostar, de menospreciar a un gobierno legítimo, un gobierno que hace lo mejor que puede por su país, por sus ciudadanos. La derecha siempre va a encontrar un resquicio de eco y de atención en el extranjero, sobre todo ahora en un contexto de renovación de gobierno y de regreso de un gobierno autoritario, con cero respeto a los derechos humanos y con eh, pues una conducta más que conocida por parte de Donald Trump y con un gabinete que ya estamos viendo que parece de todas las películas de terror, parece que va coleccionando y recolectando a todos los personajes de terror de las películas de terror que conocemos. Este es lo que les está entrando en la cabeza a un Alito Moreno, pidiendo prácticamente que nos invada a Estados Unidos, a un Marco Cortés que antes de dejar su presidencia en el Partido de Acción Nacional pida la intervención. O sea, hay que darse cuenta que el eco de la derecha está en nado sincronizado, pataleando, son patadas de ahogado, literalmente, y que lo único que les queda es eso, pedir la intervención extranjera. Y esto es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que entenderlo, que es muy peligroso. Y a mí me parece que es extremadamente peligroso, criminalmente peligroso, que mexicanos, que se dicen mexicanos, estén pidiendo una intervención extranjera, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Con el pretexto de que hay que hacer, incluso ya ofreciendo un parlamento,
continental para que nos invadan, para volver a hacerse de territorio mexicano como lo hicieron en el 47 con más de la mitad del territorio mexicano. A mí me parece extremadamente peligroso. Y Lili Telles, y hablando, Y y Lili digo Telles. Lili Telles ahora, hablando de, entre otros personajes, ¿cuál es el personaje, o sea, aparte de escuchar tus opiniones políticas que son muy interesantes, Rapé, ¿cuál es el personaje que te ha costado más trabajo dibujar? Ay, ¿Cuál es el que, y cuál es el más sencillo? Yo más o menos conocemos tu trabajo, de hecho vamos a este es el cartón de hoy precisamente. ¿Cuál es? Proponemos dejar de sembrar la guerra, dice en el cartón, tu cartón de hoy. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil y el más sencillo? bueno, es algo que nos pasa a los dibujantes. Yo recuerdo que de los primeros que me costó mucho trabajo dibujar fue el papá del exgobernador del Mazo. Cuando yo empezaba a hacer mis primeros dibujos allá por el 96, 97, 98, me acuerdo muy bien que me costaba mucho trabajo. La gente que carece de facciones, de arrugas, ¿no? Que carece de barba, que carece de bigotes, lentes, todos esos son auxiliares fantásticos para dibujar, y sobre todo cuando eres un pésimo dibujante como lo solemos ser, y sobre todo en nuestros inicios. El Peña Nieto fue alguien que nos costó mucho trabajo, nos tardamos casi 6 años en aprender a dibujar a Peña Nieto. Ya cuando aprendimos a dibujarlo, pues ya se había ido. Entonces, eso fue algo que sí lo lamentamos. Aparte, pues te voy a confesar algo, me censuraban dibujos de Peña Nieto, Carlos Marín censuraba a Carlos de Peña Nieto porque lo dibujaba yo la rayita del copete. Imagínate, le cuidaban hasta eso, de que no se le viera el copete, de que no se le viera la rayita del copete. El Lili Telles, te confieso que también me ha resultado difícil dibujarla. Tengo que acudir a las exageraciones, con esos ojos desorbitados, y bueno, puede uno acudir a algunas trampas que tenemos los moneros para exagerar los rasgos, para poder hacer más obvias sus facciones. Obviamente, pues la caricatura hace eso, ¿no? Utiliza estas herramientas de exageración, no solamente de las situaciones, sino también de sus facciones, ¿no? Pero los demás no, prácticamente no he tenido tantas broncas. A veces uno ve ciertos personajes y dice, sí, o sea, es bastante caricaturizable, o sea, muy, muy sencillo. Nos decía el maestro Helio Flores también, que en el Universal también tenía esa censura cuando hablaba del PRI o cuando hablaba de algún presidente, porque decía hasta detalles insignificantes que nadie se daba cuenta más que los editores. El resto del mundo ni siquiera ponía atención. Exacto. Bueno, pues por esta vez, muchas gracias por acceder a esta breve entrevista, Monero Rapé. Te leemos, te vemos, te seguimos. Y no me imagino las juntas editoriales del Chamuco. ¿Son series? ¿Sí le aportan cierta seriedad o son como ahorita, más o menos? Más o menos, más o menos. O sea, sí hacemos siempre un recuento de los temas, obviamente, y terminamos en el chacoteo, pues, al cual nosotros tenemos que incluso enfilarnos y adecuarnos, porque es necesaria la información, es necesaria la diseminación de la información, pero también es indispensable por nuestra labor el chacoteo político, la sátira y echar relajo. Bien, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco en este día aquí en el canal de Julio Astillero. Muy buen día. Muy buen día, Marta Olivia. Cuídate mucho.